Bien, ahora sí, comenzamos oficialmente. Buenas tardes nuevamente. Estamos en el cuarto encuentro de este seminario de comunicación política, de formación en comunicación política, brindado por la carrera de Ciencia Política de la UBA. Primero empiezo con algunos anuncios. El primero y más importante, que igual los vamos a notificar por mail, es que los últimos dos encuentros van a ser en otro link de Zoom, porque esta cuenta va a estar siendo utilizada la semana que viene en un simposio de política exterior argentina, a los que y las invito, también una actividad grande de nuestra carrera, en conjunto con la SAP y en conjunto con otros organismos de relaciones internacionales como el CEPI también. Así que dicho eso, y vuelvo a decir que los próximos dos encuentros y los últimos dos encuentros van a ser en otro link de Zoom que les vamos a mandar por mail. Nuevamente, y como siempre, con el mismo criterio, les voy a pasar un form para que puedan controlar su asistencia, y a partir de ahí, quienes tengan 4 asistencias por lo menos al seminario van a certificar su asistencia al mismo. Estamos, como dije, en el cuarto encuentro. Ya un poco vimos cuáles son los principales debates de la opinión pública en la actualidad, vimos cómo se consiguen datos en opinión pública, vimos a partir de los datos y la masividad de los datos cómo se puede gestionar campañas a partir de eso. Y en el encuentro de hoy un poco lo que vamos a hablar son de las estrategias, de formar estrategias en comunicación política, y a la vez de cuáles son los estudios de investigación sobre eso. Estamos con Daniela Barbieri, a quien agradecemos y que Vicky ahora va a presentar. Buenas tardes a todos y a todas. El encuentro de hoy va a estar dictado por Daniela Barbieri. Ella es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y magíster en comunicación política por la Universidad George Washington en Estados Unidos. Es consultora política, investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente en el seminario de la carrera Consultoría y Comunicación Política Aplicada. Como dijo Caro, te agradecemos por estar acá y te cedo la palabra. Gracias. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá con ustedes, son un montón, está buenísimo. Está bueno que ya entrado diciembre todavía haya ganas de hacer Zoom y hacer seminarios y demás cuando estamos ya todos cansados de las pantallas. Así que gracias por estar hoy acá. Bueno, como ahí dijeron tanto Carolina como Victoria, la idea para la cual me convocaron hoy era hablar un poco sobre, bueno, tenemos datos de opinión pública, en los encuentros anteriores, cuáles son los mecanismos de relevamiento, cuáles son las formas en las cuales se pueden recolectar mejor esos datos, y un poco hoy la idea es ver, bueno, cuál es el rol que tiene la consultoría en algún punto, y cómo conviven, por decirlo de alguna forma, la investigación en comunicación política y la asesoría, la comunicación política en sí, ¿no? Cómo pueden convivir y cómo, bueno, cuál es esa relación. Empezar a desglosar un poquito eso y hablar de esas cuestiones. Antes de compartir pantalla, me gustaría, para ver si lo hacemos como un poco más dinámico, yo sé que al final hay preguntas, me gustaría preguntarle a ustedes, a alguno que quiera o desbloquear el micrófono o contestar en el chat. ¿Conocen a consultores políticos? ¿Conocen a nombre consultor político, consultora, asesores políticos? ¿Sí? Veo que algunos dicen sí. A ver, y me pueden decir a cuáles escriban como en el chat. Sí, habilito al chat porque en general lo tenemos. Se le viene en la cabeza. Ahí está. Ahí habilité el chat, así que podrían escribir tranquilamente. Ah, estaba deshabilitado el chat. Ah, ok. Buenísimo. Riordea, muy bien. Gran barba. Perfecto, bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Mujeres? ¿No conocen? somos muchas menos. Cobrel, perfecto, muy bien. A ver, ¿a qué me refiero con esto? De por qué era la pregunta de si conocían o no, y voy a compartir pantalla, que no sé si estoy habilitada, y ya me meto como más de lleno en la presentación, que ahí veo que sí estoy habilitada. Bien, a ver,
¿Cuál es el objetivo principal que tiene la comunicación, la consultoría, perdón, por decirlo de alguna manera, o la asesoría política, como nos guste llamarlo de una forma o la otra? Principalmente, el objetivo que tiene en primera instancia es buscar asesorar a quien gobierna o a quien pretende gobernar, ¿no? En el sentido de las campañas, de los candidatos, de las candidatas. Ahora bien, esta es una cuestión que sucede, y lo sabemos y lo han estudiado desde la antigua Grecia, donde se juntaban bueno, no se llamarían plenarios, pero se juntaban en grupos y había el antiguo rol del asesor en la antigüedad, ¿sí? En el comienzo de la democracia como tal. Ahora, ¿en qué momento aparece la opinión pública como tal? ¿En qué momento aparece la investigación como una herramienta? Bueno, es en ese momento, que es con la modernidad que aparece la opinión pública, en el cual podemos hablar de la consultoría política. Y básicamente, ¿por qué? Porque antes había formas de asesorar, pero la consultoría política pasa a ser una herramienta que tiene un anclaje muy importante en la opinión pública. Por eso me gustaba hoy empezar a conversar desde ahí, ¿sí? Con la aparición de la opinión pública como técnica, podemos hablar de la profesionalización de la consultoría. No hablamos más de esa asesoría que podía ser de la antigüedad, sino que a partir de la opinión pública como herramienta podemos hablar de la profesionalización. ¿Y por qué podemos hablar de la profesionalización? Porque a partir de la aparición de la opinión pública podemos tener técnicas de investigación que nos permitan conocer, indagar y poder investigar acerca de cuáles son las prenociones que existen en el electorado, en la ciudadanía, ver qué cuestiones están arraigadas, cuáles son los prejuicios, cuáles son los estereotipos vigentes, cuáles son las motivaciones que operan, cuáles son las demandas, cuáles son las cuestiones que generan satisfacción. Nos permite conocer a la sociedad en algún punto, a la opinión pública, en este caso. Ahora, lo importante de pensar en esto y que me parece interesante, hay uno de los consultores más relevantes para Argentina, que es Manuel Moray Araujo. Supongo que capaz que alguno habrá leído algo de él, si no les recomiendo alguno de sus textos. Y básicamente lo que él describe son 3 tipos de consultores políticos. Y ahí me voy como adentrando más en la práctica del hoy, ¿no? Habla de los que son los consultores sin teoría, habla de los consultores que son los consultores prácticos, y como bien ven ahí en la presentación, habla de los consultores que son los consultores estratégicos, ¿no? En estos 3 tipos que describe, podríamos decir que dentro de los sin teoría, él denomina que están los publicistas en algún punto, los creativos, y no de un modo peyorativo, sino en el sentido de que la funcionalidad de estos es tener creatividad, pero no necesariamente esta es una creatividad guiada en algún punto, ¿no? Es creatividad en sí misma. Por otra parte, denomina a los prácticos ¿vieron estos asesores que están más vinculados a lo que llamamos la rosca? Como la rosca de la política. Bueno, ahí podríamos enmarcar a lo que Moray Araujo denomina a los consultores que se dedican a la práctica. Y están los estratégicos, que fundamentalmente hoy es donde quiero hacer eje y donde creo que los que nos dedicamos a la comunicación política y que venimos desde la formación de las ciencias sociales, en su caso me imagino que la mayoría se están formando, son recién graduados de ciencia política, en mi caso soy socióloga, pero venimos del mismo palo en ese sentido. Y básicamente la herramienta fundamental y distintiva que tiene la consultoría estratégica es la investigación social, es la investigación en la opinión pública, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante, porque es nuestro diferencial, es el método de investigación científica en el cual nos permite tener ese termómetro de lo que la sociedad percibe, analiza, comprende, de sus percepciones de la realidad, y a partir de ahí poder operar de distintas formas, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Pero bien, ¿qué es la opinión pública? ¿No? Porque hablamos un montón de opinión pública, pero no vengo a dar una clase de opinión pública en sí, sé que tuvieron otras, pero básicamente me parece interesante comprender que por opinión pública entendemos como los espacios donde se construyen socialmente las opiniones, ¿no? Y es donde también los ciudadanos conversan y ejercen libremente esas opiniones y sin presión, en el sentido de que
es opinión pública, no la que un ciudadano le cuenta al dirigente político cuando va a entregarle la boleta a su casa, porque ahí hay un ejercicio de presión, no está la horizontalidad de la técnica de la investigación. En cambio, desde la investigación podemos tener conversaciones que fluyen y que se producen de la ciudadanía en, digamos, como dice Habermas, en ámbitos que se ejercen esa opinión libremente y sin presión, y que obviamente están influenciados por la transferencia, ya sea mediática, en la actualidad de las redes sociales, y de un montón de otros insumos. Mora y Araujo dice que la opinión pública nos permite dar ese termómetro que tiene la ciudadanía, pero fundamentalmente lo que nos interesa de la opinión pública es que es social, que se genera socialmente, que no es una sumatoria de opiniones individuales, sino es la construcción de la opinión de la sociedad en sí misma interactuando entre sí con este, digamos, cúmulo de estímulos que confluyen en ella. Entonces, ¿qué es importante con esto? Que nosotros, o ustedes, si continúan con esta práctica, digo, si este seminario es una forma de acercarlos a la práctica de la consultoría política y van a tener a la investigación en opinión pública como una herramienta fundamental a la hora de definir estrategias, es importante pensar qué se van a encontrar cuando lleguen a una instancia de trabajo o se enfrenten a un cliente, a un dirigente, a una dirigenta que venga a plantearles un problema. Bueno, principalmente ese dirigente, como decimos acá, va a plantear un problema, va a tener probablemente respuestas, ¿sí?, a ese problema. Nos suele pasar que vamos, encontramos, bueno, ¿cuál es el problema? Podemos decir, quiero ser candidata a intendenta de Saliteló, ponele, en la provincia de Buenos Aires. Y creo que lo que importa acá es que no hay cloacas, me parece que el intendente anterior falló en el diálogo, creo que la gente espera que el que venga pueda, no sé, zanjar esas diferencias. Bueno, hay un problema y hay un cúmulo de respuestas que la dirigencia tiene respecto a, digamos, a esa instancia de asesoramiento. Ahora, ¿cuál es el rol que nosotros, desde nuestra perspectiva, deberíamos cumplir y cuál es nuestro valor agregado fundamentalmente? Bueno, está en poder hacernos preguntas, en no dar las cuestiones como verdades absolutas, como cerradas, ¿sí? En no pensar que la percepción de la realidad son las 50 personas con las cuales conformamos la opinión a diario y creemos que ese es el termómetro de la ciudadanía en su conjunto, si no lo hacemos extrapolable, sino pensar que la conformación de esa opinión pública se da por fuera de esos nichos y que nuestro rol es intentar comprenderla para desde esa comprensión poder establecer estrategias que nos permitan operar en esos contextos. Por eso me parecía importante marcar como Moria Araujo diferencia a los tres tipos de asesorías que puede haber o de consultores políticos. Porque me parece que nuestra gran responsabilidad como cientistas sociales es hacer uso de las herramientas para las cuales nos fueron formados. Y es el uso de esas herramientas es aplicar la investigación social para el poder definir estas estrategias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es en definitiva ese valor agregado que tenemos del poder utilizar esas herramientas? Es saber preguntar, pero ¿para qué nos sirve saber preguntar? Nos sirve para poder establecer diagnósticos, muchas veces diagnósticos de inicio, lo que denominamos en esta práctica como diagnósticos de base, esas líneas, digamos, esos caminos a seguir que nos da la foto que le sacamos en algún punto a la opinión pública. Nos permite a su vez tener una mirada más objetiva en la cual nos desprendemos un poco, ya sea de los microclimas de opinión, ya sea de las respuestas que ya tiene dada el conjunto político para el cual vamos a operar o trabajar, o también de nuestras mismas propias percepciones o nuestras propias prenociones. Que además nos permite pensar estratégicamente, porque nos da herramientas que nos van a marcar, por decirlo de alguna forma, el mapa, ¿no? Ese mapa sobre el territorio que vamos a operar. Y sobre ese mapa poder tener más claras algunas variables, algunas cuestiones. Que después esas cuestiones nos van a permitir la tan conocida ahora en el último tiempo, sobre todo post-macrismo, de, bueno, la necesidad de la segmentación, que ahora después voy a hablar un poco de eso. Pero principalmente como las primeras tres funciones, digamos, como vitales de la opinión pública, están dadas en estas tres aristas que ven acá. Pero en un primer lugar, la posibilidad de poder establecer diagnósticos, ¿sí? De que podamos generar
estas definiciones de base, estas líneas de rutas iniciales donde se definen los problemas, donde las cuestiones más generales y abstractas las podemos bajar, las podemos concretizar y empezar a comenzar a entender cuáles son las rutas de acción que deberíamos seguir en cada contexto y en cada proyecto. Por otra parte, nos da la posibilidad también, no es que la opinión pública solo la voy a usar para diagnosticar y al inicio, no, hay otras operaciones que podemos hacer a través de la opinión pública para definir comunicación política desde un sentido estratégico. Está la intervención. ¿Y qué es esto de la intervención? Bueno, es el qué y el cómo, ¿no? Muchas veces esa intervención está dada, por ejemplo, bueno, hay que armar una campaña publicitaria, hay que armar un spot. Bueno, ¿qué vamos a decir en ese spot? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Todo eso lo podemos ir desglosando y apoyado desde la opinión pública. Lo podemos medir también en la opinión pública. Podemos medir mensajes, podemos medir estímulos, podemos medir acciones políticas. Y después está la tan conocida, que es la que vemos siempre en todo nuestro grupo de WhatsApp, que últimamente a todos nos llegan encuestas de todo tipo y color, sobre todo midiendo imagen e intención de voto. Entonces son las de proyección. Son las herramientas en las cuales usamos para proyectar, prever escenarios políticos. Ahora, muchas veces esas encuestas son utilizadas para generar climas, son a veces necesarias para pensar cómo son las evoluciones de determinadas campañas en términos de proyección, pero no son las herramientas más utilizadas para nosotros para poder definir sobre todo las trayectorias que puede tener una campaña de gobierno, una campaña electoral, ¿sí? La comunicación institucional o de determinada política pública. Porque finalmente nosotros no medimos solamente para conocer imagen e intención de voto. Es más, muchas veces en el último tiempo ese dato está bastante carente de fondo, por decirlo de alguna manera. Lo que es importante es hacernos otras preguntas para intentar comprender de qué modo la opinión pública está articulando sus opiniones y está articulando los posicionamientos que toma en relación a los temas. Esa me parece la herramienta fundamental que tenemos hoy y sobre todo en tiempos tan cambiantes para poder estar con ese termómetro, como llamamos Gray Araujo, más ajustado. Entonces, ¿cuál es la importancia estratégica que tiene la opinión pública en sí, ya sea en cualquiera de estos tres ámbitos de injerencia? El poder comunicar a diferentes públicos, esta idea de segmentación, la capacidad de escucha, y además también el control de daños en algún punto, ¿no? Porque sin un buen diagnóstico de la opinión pública, el fracaso es casi una condición sine qua non, ¿no? Porque no se tiene en cuenta el receptor, digamos. Una campaña de comunicación que no tiene en cuenta al receptor probablemente fracase, porque no va a poder comunicar. Ahora, hago hincapié en una cuestión de los distintos públicos. Por supuesto que también, además de las tres, digamos, funciones que les nombré generales, dentro de esas funciones siempre tenemos la posibilidad de a esos públicos poder segmentarlos según intereses, segmentarlos según nivel socioeconómico, segmentarlos según edad, pero me parece importante que comprendamos lo superestructural y que tengamos en cuenta que eso es una técnica más de segmentación, de cruces de variables que se puede utilizar para afinar más ese diagnóstico y para apuntar mejor esa estrategia de mensaje o esa estrategia discursiva. Pero tampoco sobregirarlo y pensar que la comunicación tienen que ser 300 mensajes segmentados para 500 nichos, digo, como si realmente la conformación de la opinión pública se segmentara en miles y miles de opiniones diferenciadas, digo, esa idea quizás más marketinera de cantidades de públicos infinitos, a veces nos hace perder la mirada de lo estratégico general. Digo, y no digo que no sea necesario y no que haya que usarlo, y encima hoy hay un montón de técnicas de recolección de datos, sobre todo con la Big Data, como para poder segmentar y apuntar segmentadamente. Pero lo que sí me parece importante del rol que ustedes van a tener como cientistas sociales y desde lo que la investigación pública puede aportar, es tener una mirada estratégica, es tener una mirada general, es el poder hacer zoom en determinadas problemáticas, el poder tener esta capacidad de escucha profesionalizada a partir de las cuales podemos establecer distintas estrategias de comunicación.
Pero lo que traje hoy como para bajarles después un poco a tierra, como todas estas ideas, son ejemplos concretos en los cuales, tomo y sigo, en los cuales estas tres funcionalidades que veíamos recién, o sea, la capacidad de la investigación en comunicación política para establecer diagnósticos o para hacer intervenciones o para hacer proyecciones, se pueden, con ejemplos que les quiero mostrar de algunos trabajos que me tocó hacer y demás, cómo funcionan a la hora de después definir las estrategias. Porque a veces entiendo que quizás ese caminito es simple, ¿no? Bueno, el comprender que necesitamos investigar y a partir de la investigación hacemos un diagnóstico y con ese diagnóstico establecemos una estrategia. Ahora, pero después las rutas a transitar, si bien se van aprendiendo con la práctica en sí, con la formación y demás, me parece que está bueno ir charlando estas cuestiones en ejemplos puntuales en los cuales podamos ir viendo cómo se une la investigación, ¿sí?, con la definición estratégica o de diferentes rutas y caminos conceptuales a seguir en distintos tipos de campañas electorales o comunicación de gobiernos o de determinadas acciones puntuales de comunicación política. Entonces, vamos a un ejemplo primero de la investigación para diagnóstico, ¿no? Como diagnóstico, lo que denominamos muchas veces como, bueno, el diagnóstico de base, como la bandera de inicio a la hora de plantear un proyecto. Y el ejemplo que les traje acá es sobre la campaña electoral de México del 2018. México en 2018 tuvo elección presidencial y también varios de sus estados de gobernaciones fueron a la renovación de cargos. No se vota como en Argentina, que todas las provincias votan juntas en el mismo día que el presidente. Son algunas, pero fue una elección muy grande. Pero lo importante es que, como ven acá en esta foto que me parece linda e ilustrativa, hubo un quiebre, hubo un cambio histórico en esa elección, ¿no? Por un lado, se plantea, esto lo estamos hablando con el diario del lunes, sabiendo que AMLO hoy es el presidente de México, pero finalmente lo que esa elección dejó fue el fin del bipartidismo histórico, ¿no? Esta cuestión PRI-PAN que había gobernado a México a lo largo de la historia, por primera vez en la historia gana una tercera fuerza política, que es Morena, que es la fuerza política del actual presidente mexicano. Y la campaña que yo les voy a traer ahora y les voy a mostrar es en el estado de Quintana Roo por la categoría de senador nacional, donde tengan en cuenta que, primero, México tiene boletas únicas por categoría, con lo cual cuando te vas a enfrentar al cuarto oscuro agarrás por un lado la de presidente, por un lado la papeleta, como le dicen ellos, de gobernador, por otro la papeleta de senador, y en este caso no había renovación a la gobernación, con lo cual el primer o primera candidata a senador operaba como el principal referente político del Estado en ese sentido. Y los datos que les voy a mostrar es de la candidata que encabezaba la lista por Morena para ser senadora nacional. Y hago una aclaración, el Estado estaba gobernado por el PAN. Ahora, con el grupo de personas con las cuales llegamos a trabajar a México, ¿con qué nos encontramos en ese momento? Con un PRI que venía hace muchos años gobernando, con un México en el cual se intercalaban las fuerzas políticas entre el PRI y el PAN, y que Morena, la fuerza de AMLO, no había nunca logrado ganar una elección, que AMLO iba por el tercer intento a la presidencia, y que nos tocaba una candidata a senadora mujer en un estado que estaba gobernado ni siquiera por el oficialismo nacional, que era el PRI, pero el oficialismo local era el PAN. Entonces, esa era nuestra foto al llegar argentinos a México sin conocer. ¿Qué hicimos para arrancar? Hicimos investigación de base, cualitativa y cuantitativa. Hicimos 12 grupos focales en los lugares que ven ahí, entrevistas en profundidad y una encuesta domiciliaria que la hizo, no hicimos el campo nosotros, y sí hicimos el campo de los grupos focales, lo hizo una consultora mexicana. Y además agarramos el análisis histórico electoral, que sería como las formas en las cuales poder tener el primer pantallazo general para los caminos de ruta a seguir. ¿Qué es lo que vimos apenas llegamos? Esto me parece súper interesante porque piensen, imagínense, vienen de afuera a un país de qué cosas leyeron, algunas cosas, y se encuentran primero reuniones políticas. En las reuniones políticas un poco era, AMLO es el que más mide hoy en las encuestas, que tampoco tenía un gran diferencial, pero es imposible que gane porque el PRI no va a perder, el PRI siempre termina ganando la elección.
la gente termina votando al PRI, AMLO no tiene estructura, Morena no tiene estructura, como nosotros escuchábamos casi un escenario que para el establishment, por decirlo de alguna manera, resultaba imposible que esa elección fuera en una lógica de cambio. Y así fuimos a hacer los grupos focales. ¿Qué nos encontramos? Que la principal demanda, pero transversal, por edad, por zona, por región, por nivel socioeconómico, por preferencia partidaria, era el desprestigio total de los partidos políticos, ¿no? Directamente te iba saliendo ahí diciendo, si acá no cambia algo, no cambia nunca más, porque el clima era total de cambio de la percepción de la investigación. La corrupción, la inseguridad, los salarios totalmente escasos, digo, esta idea de desprotección, como si fuera un México muy preperonista en el sentido de los derechos laborales de sus trabajadores, estaba muy vigente. Esta idea de la mafia del poder salía constantemente en el cualitativo, pero la mafia del poder no solamente que se la adjudicaba al narcotráfico, que era transversal a la política, a la policía, a todos los lugares que podían tener o acumular poder. El temor a la violencia instalada, básicamente, y todos los ámbitos de la vida cotidiana estaban tenidos por eso. Por otra parte, veíamos que AMLO, a pesar de lo que nos decía la dirigencia política en general, era como el único móvil de cambio, ¿no? Cambiaban las caras del grupo focal. Es más, se lo denominaba dentro de los grupos focales como ya sabes quién, que era una contraseña que él había instalado en la previa a la campaña oficial, y medio que ahí aparecían las risas y el juego con su nombre, como esta idea de que es el innombrable, pero es como la contraseña popular de lo que está bien, ¿no? Había una gestualidad en él que tenía un atractivo principal, sobre todo anclado a un México que la política estaba muy ligada a los privilegios y una distancia muy grande con el pueblo en sí, ¿no? Tenía esta narrativa, además, el que acompañaba todo su discurso, el privilegio de unos pocos versus el sufrimiento de muchos, ¿no? Se lo veía como un tipo humilde, honesto, y esta idea de que para la política era un gran perdedor, que ya había perdido 2 elecciones y que iba para perder la tercera, que era un loco, que era un terco, nosotros en la opinión pública lo veíamos como un tipo que estaba fortalecido, que era perseverante en sus objetivos y que se había enfrentado durante 2 veces a esa mafia del poder que le habían robado las elecciones y que ahora iba por de nuevo ese intento de ganarle a esta mafia del poder. Esta era nuestra foto, era nuestro diagnóstico. Y esta era nuestra candidata. Como ven, el principal problema que tenía esta candidata, estas imágenes que van a ver, es que son de diferentes fuerzas políticas por las cuales había competido con la misma foto exactamente, y además con fotos con una estética muy de la política de México hasta ese momento. Todas las fotos son iguales. Ustedes pueden ver y andar por las rutas y ver que casi todos los candidatos parecen lo mismo, engominados, con el logo partidario y con alguna frase y con su nombre. Y muchísimos, porque se pone mucho dinero en la vía pública. Entonces, ¿qué escenario electoral teníamos además en Quintana Roo producto de los grupos focales y de las encuestas que teníamos? El escenario era a favor de Morena, AMLO era el candidato que mayor nivel de conocimiento tenía y mejor balance positivo. Morena tenía intención de voto a presidente y a senador que partía del 30, tampoco era altísimo. Habíamos visto cuáles eran nuestras zonas más competitivas, básicamente, y habíamos visto que la candidata tenía un 42% de conocimiento, pero que tampoco estaba con la cancha tan inclinada respecto al resto de los senadores nacionales, porque ninguno tenía altos niveles de conocimiento. ¿Qué veíamos en ella? En Cancún, una candidata que nos decía que quería competir en Cancún, que ella creía que era su mejor lugar, 40% del electorado en Cancún. Vamos a Cancún y nos decían que era una déspota en el único lugar donde su nivel de conocimiento era más alto. Su valoración era absolutamente negativa, no había consistencia de su candidatura con Morena. ¿Qué quiere decir? Que todos los atributos que AMLO tenía como positivos, ella no los tenía. Es más, no se entendía cómo AMLO la había elegido como posible candidata. Cuando íbamos a la periferia de Cancún, directamente no la conocían, y al mostrar estímulos de su imagen, discursos y demás, la percepción que tenían de ella era bastante buena, era bastante positiva, pensábamos que desde ahí se podía construir. Entonces, ¿qué decisiones estratégicas tomamos respecto a esto?
Si nosotros hubiéramos escuchado todo lo que teníamos de los clientes que nos llamaron a trabajar, hubiéramos dicho, no, ok, ella venía del PRI, ahora se pasó a Morena, utilicemos toda la estructura partidaria, démosle fuerte territorialmente a Quintana Roo, hagamos una campaña netamente estadual con todo el aparato político que maneja, y mostrémosla en Cancún con fuerza, porque ella ahí tiene todo su armado político, tenemos el 40% del electorado en Cancún, no destinemos recursos a otras partes. Un poco era lo que pensaban eran eso y pretendían que nosotros le pongamos un lindo eslogan y que allá fuéramos. Y nuestro planteo fue totalmente al contrario, no quiere decir que porque seamos ningún tipo de iluminados, sino que porque fuimos a medir y a investigar y ver que lo que sucedía en la opinión pública tenía muchísima distancia con lo que pasaba en el microclima de la política, en el nicho de la política, que a veces no sucede, a veces hay mayor conexión y no quiere decir que las estrategias tengan que ser totalmente distintas, pero me parece interesante este ejemplo para traérselos y que aparte nos saca un poco de la Argentina y nos da otra perspectiva. Entonces, nuestra primera decisión estratégica fue que era una campaña desde arriba, era una campaña nacional que había que nacionalizar, que además no solamente era desde arriba, sino que era desde afuera, era por arriba y por afuera. ¿Qué quiere decir esto? Por arriba era que había que ser los AMLO de Quintana Roo, o sea, nuestra candidata tenía que transformarse en el Andrés Manuel de Quintana Roo, y desde afuera era porque era sin Cancún. En Cancún se quedaba la base militante, haciendo estructura, repartiendo folletos, tratando de instalarla, pero nosotros teníamos 6 meses en los cuales no nos alcanzaba el tiempo para revertir su imagen en Cancún y encima lograr que sea aceptada, con lista única, no con tracción desde la lista nacional a la hora de ir al momento de la elección. Entonces nuestra idea era desde afuera, era todos los recursos en el otro 60% que no la conocían e intentar que la conozcan como la AMLO de Quintana Roo, ¿no? Y desde ahí, ¿qué planteábamos? ¿Cómo iba a ser? ¿Con qué atributos iba a ser ella la AMLO de Quintana Roo? Bueno, la necesitábamos más rebelde, más valiente, más sencilla, más empática, ¿sí? Menos privilegios, más popular, menos gomina. Ahora van a ver, porque digo, el mensaje es en todas sus formas. Y necesitábamos en algún punto una estatalización de ese discurso. ¿Qué quiere decir esto? Si AMLO tenía un discurso donde decía, voy a vender el avión presidencial, nosotros teníamos que encontrar esos significantes para Quintana Roo. ¿Qué eran para Quintana Roo esos privilegios? ¿Qué era esa mafia del poder que en Quintana Roo tenía que terminar? En ese sentido teníamos que intentar construir este empate, ¿no? Este empate de estilo en términos de identidad y en términos de propuestas entre AMLO y Quintana Roo. Lo otro que le planteamos era que para nosotros la polarización, por decirlo en algún punto, o sea, siempre necesitamos un adversario discursivo en términos de comunicación, estaba por encima de los nombres propios. Nosotros no discutíamos contra el gobernador, no discutíamos contra la intendenta de Cancún, no discutíamos contra el peñanietismo que se iba de México. Lo que discutíamos era por encima de esos nombres propios. La mafia del poder era mucho más grande. Era el pueblo, que lo seguía AMLO como única bandera, como esa esperanza de México, y la mafia del poder en todas sus aristas. Entonces, un poco desde ahí tratábamos de interpelar esta idea de esperanza de cambio que la venía trabajando AMLO, y además también, como decisión estratégica, teníamos que poder contemplar de qué forma y establecer mensajes y establecer cuáles eran las salidas discursivas que íbamos a tener cuando nos atacaran por esta idea que en México le decían a ella de saltimbanking. ¿Qué quiere decir esto? Que pasaste por todos los partidos políticos, ¿no? Que fuiste a uno, a otro, finalmente de quién sos. Y desde ahí empezamos a plantear esta idea de juntos haremos historia, una historia diferente, pegada a la bajada de Morena Nacional, pero con la idea de sumarle una historia diferente en Quintana Roo. Empezamos a hacer este tipo de remeras o de acciones, que lo traje acá en una foto de remera, pero básicamente de una idea muy descontracturada, no la típica camisa de México con el logo del partido y todos en una caravana partidaria, sino que empezamos a tratar de mostrar otro estilo más llano, más desde abajo. Estos pasaron a ser nuestros
nuestras gráficas de campaña, que quizás la ven, y claro, obviamente, nosotros desde acá de la Argentina decimos, bueno, no tiene nada novedoso, es una linda foto con los esquemas, pero recuerden que les digo que todo México lo empapelan con esto, con el fondo plano, la gomina, el candidato que sale así, y logos. Entonces, un poco la idea de esta descontracturarlo de esta manera, con esta ropa que es la ropa que usa el ciudadano común y no es la ropa que usa el palacio, como le dicen ellos al Congreso, o la política, era una forma de volverla rebelde, sencilla, valiente. Esta era otra de las gráficas que teníamos en la vía pública. Y finalmente transitamos toda una campaña donde además en gestos y en acciones, digo, tuvimos momentos donde se peleó contra el gobernador, contra los negocios del gobernador, terminó siendo tapa nacional, empezó rápida una candidata muy buena candidata, muy rápida, muy estudiosa, muy versátil. Rápidamente se puso la chamarra, como dicen ellos, de Morena, y a partir de ahí, digo, cumplió al pie de la letra toda la estrategia porque comprendió que era lo necesario para ese tiempo de México. No se quedó en la resistencia del tiempo anterior de México. Es más, nosotros teníamos la frase de decirle, se viene una gran ola y eso, te subís y la barrenás o te pasa por encima, porque acá se viene el cambio. Bueno, finalmente AMLO ganó la elección. Ella fue electa con el 64% de los votos, fue el estado en la categoría senador que mayor cantidad de votos sacó, pero lo que me parece importante, porque esto puede hablar cuantitativamente bien de esta experiencia y no necesariamente nuestro trabajo se mide en ganar o no ganar elecciones. En este caso se ganan, muchas se pierden, pero el punto es que tampoco hacemos todas las elecciones con candidatos que tienen posibilidad de ganar y no es que podemos interferir en eso porque nuestro rol es el de asesoría y siempre primero está la política, están los procesos, las construcciones sociales, después los candidatos y por último nosotros. Pero lo que me parece interesante de esto ver es que cualitativamente esta campaña pudo interpretar su tiempo. Y como pudo interpretar su tiempo, ella pudo tener una campaña que terminó emparentando con AMLO. Digo, el móvil, el ancho de espada era AMLO. El punto era no resistirse a eso ni de los mismos propios. Y era poder interpretarlo y poder ir atrás de eso. No intentar inventar nada nuevo, porque el ancho de espadas era AMLO. En ese contexto, probablemente hoy vayamos a México y el contexto sea diferente a 2 años de gobierno. Con lo cual digo que esto no es estático, es móvil, y por eso todos los contextos requieren de distintas estrategias. Voy a ver cómo vengo de tiempo. Bien. Bueno, acá debería ir el punto 2, me quedó con un 1, pero no importa. Veníamos hablando de los 3 tipos, las 3 funciones que podemos tener en opinión pública para definir estrategias. Una segunda que nombramos al principio es la de la intervención. Y voy a entrar rápidamente en un ejemplo que va a estar muy vigente por estos días respecto a la capacidad de intervención. Esto no es una campaña política, no es tampoco una estrategia de comunicación gubernamental, es sobre una causa, un tema, derechos, ¿sí? Cómo determinadas cuestiones se pueden movilizar desde campañas. Y me parece importante traer este ejemplo porque en cómo el juego del lenguaje también influye en la incidencia o no que se puede tener políticamente y en construir mayorías o no. Estos ejemplos que les voy a traer acá vienen a colación de hace ya, fueron 10 años, cuando se vota la ley de matrimonio igualitario. En ese momento, cuando se vota la ley de matrimonio igualitario, había distintas posibilidades de denominar a lo que estaba sucediendo y a lo que se estaba demandando. Una era la de matrimonio gay, otra era la de matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro marco podía ser la idea de orgullo gay, digo, acá no lo escribí, pero básicamente podía ir también la idea de matrimonio igualitario. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay muchas palabras que provocan asociaciones. Y esas asociaciones generan marcos, esos marcos que a veces nos dan encuadres positivos o que nos generan encuadres que tienen mayor rechazo o menor capacidad de persuadir en la opinión pública. Entonces, en ese contexto, acá les voy a mostrar unos datos que son de Ipsos, que como van a ver, miden desde diciembre del 2009, si se acuerdan, fue en 2010 la votación por la legalización del matrimonio igualitario,
y tiene 3 cortes: diciembre, febrero y junio. Entonces van a ver una de las formas en las cuales preguntar para ir midiendo los grados de acuerdo, de rechazo y demás respecto a esta cuestión. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que 2 personas del mismo sexo tengan la posibilidad de casarse? Como van a ver, el grado de acuerdo entre diciembre y junio aumentó un 4%, y el desacuerdo van a ver que baja un 3%. Es decir, tiene una tendencia leve, porque nunca cuando hablamos de ampliación de derechos vamos a pensar que vamos a lograr consensos generalizados en ese sentido. Pero tiene una tendencia de modificación favorable. Ahora miren lo que pasa cuando se les preguntaba, ¿y usted cree que una pareja del mismo sexo puede adoptar chicos? Van a ver que el acuerdo arranca en 53, tiene una leve subida para febrero, pero vuelve a bajar. O sea, la tendencia parece que es en ascenso y baja, y el desacuerdo tiende a la baja, pero sí, el diferencial de acuerdo es mayor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y me voy a meter en el tema que quiero traerles hoy. Si en ese momento el marco que se hubiera elegido para la defensa de la ley hubiera sido, bueno, el orgullo gay, probablemente, o la idea de las familias constituidas por parejas homosexuales, la resistencia a el proyecto de matrimonio igualitario hubiera sido muchísimo mayor. Al incorporar términos como la igualdad o la idea de matrimonio igualitario al concepto, creemos que es un concepto virtuoso, porque por lo menos no va a generar consensos generalizados, pero lo que va a hacer es evitar de que los sectores que están en contra sean, o sea, generar menos acciones reactivas y de rechazos en los sectores o no decididos o que están en contra. ¿Qué pasa hoy con el tema del aborto? Yo vengo hace más de 2 años investigando cualitativamente, pero a la vez estudiando lo que muchos colegas tienen también en términos de información cuantitativa. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo son los feminismos y el tema del aborto en particular percibidos en la opinión pública? Bueno, por un lado, el gran logro de los movimientos de mujeres es que en el debate social, es decir, en las conversaciones tanto de familiares y de amigos, el rol de la mujer se ganó un lugar, forma parte de esa agenda, no es solamente la agenda de la política, es también la agenda de la opinión pública. Ahora, en la agenda de la opinión pública, ¿cuáles son los consensos? Bueno, los consensos están dados en torno a la igualdad, pero hay mucho rechazo respecto a la radicalización del reclamo, y hay muchísimas consignas, sobre todo, que lo que podemos denominar lenguaje de nicho, formas de nicho, que caen en la incomprensión y que alejan el sentido de la lucha. Hay representaciones que todavía hoy operan estos marcos entre el feminismo como gran idea de marco positivo en términos de reivindicación de la igualdad de género, pero las feministas como un marco negativo muy cargado de prejuicios y de estereotipos, sobre todo en las activistas que promueven, ¿sí?, estos derechos. Van a ver acá palabras que desde el discurso de la opinión pública se engloban en el feminismo y que son positivas, como derechos, igualdad, conquistas, pañuelos verdes en un sentido positivo, pero que ya cuando entra en el marco de las feministas, las mujeres feministas, empieza la cuestión despectiva respecto a los pañuelitos verdes, feminazis, radicales, conflictivas. Hay muchas representaciones que generan distancia, que las van a ver acá en esta foto, están ancladas en las formas en las cuales nos movilizamos y se movilizan las mujeres, ¿sí? La mujer organizada, luchando y demás, molestan los sectores que podemos considerar grises, que pueden tener grados de acuerdos condicionantes con el aborto, por ejemplo, en este caso, pero que están en contra de muchas de estas formas. Esto lo voy a pasar más rápido, pero lo que sí vemos en la mayoría de las consignas es que la idea de Ni Una Menos sensibiliza en este sentido de justicia, pero que el resto de los significantes, y sobre todo de la utilización del lenguaje, que muchas veces creemos, como esta idea de los feminismos, disidencias, patriarcados, lo personal es político, la IBE, la ILE, la ESI, que directamente no se entienden, que la opinión pública no comprende de qué estamos hablando, y que muchas veces tienen demandas donde sí hay consensos, pero que hay una barrera idiomática tan grande en las cuales parecería que determinados grupos les estamos hablando en chino y la opinión pública habla en italiano. Pedimos lo mismo, pero no nos entendemos. Entonces, ¿cuáles son los marcos que funcionan hoy en la opinión pública y los más aceptados? La idea de igualdad y la idea de justicia. ¿A qué voy con esto? ¿Que qué nos dejan las distintas investigaciones en el tema? Que con menos polarización discursiva se acortan las distancias. ¿Qué quiero decir con esto?
en el próximo mes vamos a tener el debate al aborto en agenda. Si el debate del aborto lo planteamos verdes versus celestes, la parte grande del medio, que es un 30 y pico %, que dice estar de acuerdo en determinadas condiciones con el aborto, ya sea respecto a violaciones, ya sea problemas en los embarazos, si los ponemos en las cuerdas del Boca River, probablemente los terminemos alejando del sentido de la lucha. Primero porque los antiderechos manejan un lenguaje de sentido común muchísimo más amplio, se apropian de palabras que interpelan ese sentido común, y porque nuestro lenguaje no es tan simple, es más complejo, tiene a veces exceso de partidización y que finalmente distancia. Entonces, ¿qué es necesario construir? Una narrativa que amplíe esas fronteras, para que esos que están en el medio y en duda se puedan sentir menos rechazados y más interpelados. Probablemente para eso se necesite un lenguaje más simple y también probablemente se necesiten otras vocerías expansoras. ¿Qué quiere decir con esto? Las grandes artífices y ganadoras de esto somos todas las mujeres y sobre todo las organizaciones que hace más de 15 y 30 años vienen luchando porque esto se convierta en ley. Son las que pusieron el tema en agenda, pero son las que hoy construyen los muros para esa base dura, lo que llamamos para ese núcleo duro. Necesitamos otras vocerías que también puedan expandir esos mensajes a los que son grises, y que probablemente se les llegue con otras formas, desde otros lugares y con la construcción de otras acciones. ¿A qué voy con esto? Es que también podemos investigar para intentar intervenir en los mensajes y en las formas. Y en lo último, voy a la idea de proyección y voy a tratar de apurarme porque así podemos hacer preguntas y podemos hacer intercambio, que creo que es lo más interesante. Podría haber traído un ejemplo de proyección electoral, pero como les repetía hoy, todos en su WhatsApp deben tener alguna encuesta de algún tipo, la deben ver en algún medio y ven cómo se mide o se analiza la imagen, cómo se mide o se analiza la intención de voto. Me parecía interesante traerles algo que estuvimos sistematizando con otros 2 profesores de la carrera que están en la cátedra conmigo en el seminario, con los cuales cuando empezó todo a principio de año con la pandemia empezamos a intentar analizar y ver cómo los liderazgos de los presidentes se veían o no afectados con la pandemia del coronavirus. La gran pregunta nuestra era, bueno, ¿interfiere en los liderazgos presidenciales, en la imagen de los gobiernos, la crisis sanitaria? Entonces establecimos un punto de partida, que era el 11 de marzo, que es cuando la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia, y ¿qué dijimos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el impacto. Entonces empezamos a seguir la evolución de la popularidad presidencial de 17 países, tenemos algunas notas escritas, al que le interesa la pueda leer, porque yo hoy le voy a dar rápido, y tomamos para atrás, porque esto lo decidimos en marzo, tomamos desde febrero hasta la actualidad, los datos que les traigo hoy están hasta julio-agosto, pero seguimos haciéndolo y lo vamos a hacer hasta diciembre, supongo, y fuimos evaluando múltiples explicaciones posibles para intentar de analizar si había puntos en común respecto a los presidentes que habían subido en su impacto de popularidad y los que habían bajado. Aclaro que todo esto lo hicimos intentando ver si podíamos corroborar la teoría del rally around the flag, que no sé si la han leído, que es de un politólogo que se llama Müller, el cual básicamente, y rápidamente les cuento para los que no lo leyeron, habla de que hay grandes eventos internacionales, ¿sí?, que conmocionan a la opinión pública, y que ese rally around the flag está pensado en estas carreras de NASCAR, de los autos de carrera, que cuando hay un accidente o un problema en la pista, se planta una bandera, y en ese mismo momento todos los autos empiezan a correr a una misma velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él analiza y lo que tiene hipótesis, y que lo va corroborando con distintos análisis, es que cuando hay un hecho que conmociona internacionalmente, se entra en una pausa. Se entra en una pausa porque los medios dejan de atacar a los presidentes, porque parecería que la oposición cerrara filas y se pone en un gobierno de coalición para intentar ayudar a salir de esa crisis, y la opinión pública centra la mirada de los presidencialismos, y estos tienen un efecto breve de pequeña alza en la opinión pública, pero que después luego todos vuelven a su punto de equilibrio o eventualmente hasta luego les cuesta ganar elecciones. Esa es la teoría que tiene él y que la sostiene sobre todo en los Estados Unidos, porque analiza cómo los impactos de guerra que tienen los Estados Unidos con
eventos en el extranjero fueron a lo largo de la historia afectando a los presidentes. Entonces, ¿qué nos dijimos? Bueno, pero ¿qué pasa con el coronavirus? Digo, ¿qué pasa con el coronavirus y los presidentes? ¿Se cumple este efecto de que todos suben al comienzo, pero luego empiezan a bajar? Bueno, y lo que vimos al principio es que sí, o lo que estamos viendo ahora es que sí. En una primera instancia, se ha hablado mucho acá respecto a Alberto Fernández, que tuvo hasta picos de aprobación de 80 y pico, 90%, donde nosotros decíamos, bueno, tranquilidad, porque hay que ver si esto se puede sostener, o realmente es este efecto. Acá van a ver el promedio de los países, cómo fue subiendo, y cómo viene descendiendo levemente, pero viene en tendencia al descenso. ¿Qué pensamos con esto? Que básicamente la marea subió casi todos los votos. ¿Por qué decimos casi todos los votos? Porque tanto Bolsonaro como Trump como AMLO fueron los que en un primer momento, cuando se decreta la pandemia, decaen levemente, pero decaen, y el resto sube. A partir de eso empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué hay 3 que decaen y el resto sube? Voy a pasar un poco más rápido los datos para poder tener un poco más de tiempo para el resto. Teníamos 3 potenciales explicaciones. Tenemos un montón de variables cruzadas en la base, pero hoy les traje esta. Una era, bueno, pueden ser las formas de gobierno, el presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo que afecta en estos presidentes. Puede ser la organización vertical del poder, es decir, si son países que son unitarios o federales. Puede ser el origen partidario que tienen estos presidentes, si son outsiders o insiders, o finalmente es la estrategia que tienen frente al COVID. Les traje datos de cada uno de estos, pero me voy a quedar en esta para poder como después avanzar en lo otro. Finalmente lo que vimos de estos 4 puntos es que las formas de gobierno no ayudaron tanto, que probablemente los presidencialismos tuvieron cierta mejoría respecto en sus performances en la opinión pública que los parlamentarismos, que la organización del poder en los países federales, creemos que por esta idea, esto ya es más cual, y de pensar que tuvieron que ponerse de acuerdo con los distintos gobernadores y generar consensos mayoritarios, hacen que esos presidentes tengan mayor adhesión, y también hemos visto que no necesariamente los que tienen un origen partidario tradicional son los que estaban más fortalecidos. Lo que sí vimos es que hasta ahora, o lo que venimos viendo, que lo que fue en un comienzo, o sea, en una primera instancia, porque acá estamos hablando de la primera parte, de julio para acá es otra película, pero en una primera instancia las estrategias frente al COVID tuvieron un gran impacto, es decir, no en el sentido de cuarentena sí, cuarentena no, sino que los presidentes que se tomaron en serio el tema corrieron con ventajas respecto a los que minimizaron la cuestión. Y ahí entran AMLO, Trump y Bolsonaro. Digo, en ese sentido, los que pusieron en primera instancia la salud y se pusieron a tono con la crisis, se llevaron las miradas, pudieron aflojar con la crítica de la oposición y en esos meses pudieron atraer mayores cosechas en la opinión pública en términos positivos. Ahora bien, estamos viendo que las trayectorias empiezan a ser diferentes y sobre todo, de julio para esta parte, que se terminó esta paz cogobernada y en el resto de Latinoamérica vemos que todos los países la conflictividad política volvió a ser un tema de escena, bueno, los datos son diferentes. Pero ¿a qué voy con este ejemplo? Básicamente es que las proyecciones que podemos hacer no necesariamente están ligadas a si vamos a ganar o no en la elección. Digo, también pueden ser para evaluar cómo determinados procesos impactan y ir viendo cuál es la tendencia de la opinión pública en los posicionamientos respecto a esas cuestiones. Voy a pasarle rápido todo esto que había traído, pero me parece que va a ser un montón. Y voy a ir al final. Entonces, me gustaría dejar como, me parece que como lo más importante, o por lo menos como si uno quiere decir, bueno, ¿qué dejo de esta charla? Es que me parece que la investigación es fundamental para poder comprender la opinión pública. Es fundamental en contextos tan cambiantes. Pensemos que nosotros en este último tiempo con la pandemia aprendimos a saludarnos de un modo diferente, estamos dando clases de forma distintas, nos relacionamos distinto, todo cambió. Nuestra forma en la que trabajamos, la que estudiamos, y finalmente, si la política sigue haciendo lo mismo en contextos tan cambiantes, en algún momento eso va a entrar en crisis. Digo, o va a incrementar mucho más esta crisis de representación de la cual hemos leído a muchos autores y venimos analizando hace bastante tiempo.
Entonces, comprender la opinión pública hoy se vuelve sobre todo más vital. El poder establecer diagnósticos nos permite intervenir de distintas formas, ya sea para definir las rutas de caminos a seguir iniciales, como para poder establecer mejores mensajes, mejores discursos, mejores publicidades, mejores acciones. El tener también las proyecciones nos permite ver si esos caminos trazados tienen un devenir positivo o no, y también la investigación y la definición estratégica nos permite tomar decisiones. Pero lo que me parece más importante de todo, en el caso de ustedes, y en el caso nuestro, es que estamos formados para eso, tenemos esa herramienta, y es una herramienta que es necesario utilizar y no desprestigiar. Esto no quiere decir hacer política con un focus group, no, vuelvo de vuelta a lo que hablábamos al principio, en donde son los contextos sociales, políticos e históricos los que determinan el devenir de los pueblos, luego vienen los candidatos, y por último estamos los asesores. Pero lo que nos permite es, lo importante que ustedes tienen que tener como herramienta y diferencial es saber hacerse esas preguntas. No importa si ustedes se van a dedicar a investigar, pueden hacer esas preguntas para que otro ejecute ese trabajo de campo, pero que eso es fundamental y necesario para poder comprender que son las percepciones de esa realidad las que valen en la opinión pública, y que no es en definitiva las percepciones propias de la opinión pública las que son las verdades absolutas. Y a partir de ahí poder operar mejor en los contextos y poder definir mejores las estrategias. Tenía 1 hora, me apuré un montón, terminé acá. Perdón si hablé muy rápido, ahora quedan las preguntas y lo que no entendieron de última me lo preguntan. Muchas gracias, Daniela, me parece que una gran presentación. Como siempre, Gracias. hacemos la doble forma, si quieren preguntar por el chat, o si no, si pueden levantar la mano en participantes y les habilito el micrófono. Mientras esperamos, como siempre, si alguno todavía no completó la asistencia, ahí la mando de vuelta. Veo algunos que fueron alumnos míos. Sí. Ahí está, tenemos Mercedes que está levantando la mano, así que te voy a dar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Me quedó como, me marcó mucho lo que dijiste, sobre todo el ejemplo de las feministas, ¿no? El ejemplo de cómo está la gente en la zona gris que por la comunicación se alejan. Por ejemplo, este año que están retomando el debate, ¿qué consejos les daría? ¿Sería tal vez manifestarse de manera distinta, o tal vez que otros grupos agarren el proyecto y cambien la comunicación? Porque bueno, sobre todo el tema del feminismo, hay muchos grupos activistas que están involucrados. Es una buena pregunta, es una pregunta que con muchas venimos trabajando como hace tiempo. A veces, viste, parece que existe esta crítica rápida. Bueno, el problema es que no se ponen de acuerdo y no se organizan en una estrategia común, y parece que las mujeres tuviéramos que, para demandar nuestros derechos, estar absolutamente todas de acuerdo por el hecho de ser mujeres, y a los varones nadie les pide que se pongan de acuerdo en todo, pueden tener diferencias también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es un gran tema porque son finalmente movimientos sociales los que activan, y hay muchas divergencias, y lo que sí creo que para mí, si llegamos hasta acá es por un gran triunfo de todos los feminismos, por presentar durante 15 años distintos proyectos, por más de 30 años de lucha de esos feminismos. Entonces, las grandes artífices de esto son todas las mujeres desde sus distintos ámbitos, pero que quizás muchas de ellas hoy son las mejores para seguir manteniendo viva esa llama, que sin eso no se podría hacer posible. Lo que sí quizás estratégicamente sería interesante buscar cuáles son las vocerías, y en eso se viene trabajando y doy fe que sí, buscar cuáles son las vocerías que a esos grises pueden transformar los mensajes que hoy funcionan como muros en algún punto, ¿no? Que son mensajes que solamente se quedan en el plano verde, los podemos transformar sin cambiar el sentido político ni el sentido de la estructuración de las demandas por los derechos sexuales y reproductivos, pero transformarlos en mensajes puente. Y desde ahí me parece que principalmente es aflojando un poco
a veces la belicosidad de ese mensaje, la complejidad, entendiendo que muchas veces la opinión pública va como si fuera 4 pasos más atrás que todo, la estructura de demandas, que a veces cuando vemos que la charla es muy de nicho, hay que apagar un poco Twitter y posicionarnos y pensar cómo le explicaríamos en una mesa a nuestro hijo, sobrine, amiguito de 5 años, de por lo que estamos luchando. Entonces, desde ahí construir y generar mayor empatía me parece que es fundamental. De todas formas, va a haber poco tiempo y me da la sensación que el juego que están planteando hoy los antiderechos es llevar al ring los movimientos de mujeres, y ese es el marco narrativo que a ellos más les conviene, porque rápidamente activa y aflora todos los prejuicios que están vigentes, las locas, las violentas, las feminazis, digo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que intentar no pelearse y demostrar que de un lado está la persecución, digamos, el escrache, la violencia que estamos viendo por estos días, y del otro lado podemos activar otros marcos que quizás no necesariamente para esos grises es la maternidad deseada, pero puede ser la libertad de expresión, puede ser el cuidado de las mujeres, la salud pública. Bueno, desde ahí creo que se pueden construir distintas estrategias y creo que se está trabajando y que hay una percepción de eso y que ojalá que se dé. Genial. Bueno, le voy a dar palabra a Hermes, que también había levantado la mano. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Buenísimo, porque tengo un micrófono muy viejo y muy malo. Buen día, Daniela. La pregunta era sobre el mismo tema, sobre una cuestión en particular, porque habías hecho mención al uso de ciertos términos como interrupción voluntaria del embarazo o educación sexual integral. Y nada, yo estaba pensando quizás en el uso tan fuerte que en la insistencia muy fuerte y deliberada en el caso del matrimonio igualitario para que se use justamente ese término, en vez de matrimonio gay o matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, ese esfuerzo por instalarlo y que se vuelva de uso común. No sé, a lo que iba era, ¿te parece que habría que abandonar un poco ese intento por meter en agenda la IBE, la ESI, y no sé, apelar a otras cosas cuando sabés que del otro lado el tipo más sexista y reaccionario que te encuentres también va a decir sí, yo apoyo la igualdad, la justicia, lo que sea, pero bueno, o sea, no sé, como que son palabras un poco que quizás quedan yo apoyo todo lo bueno y estoy en contra de todo lo malo, no sé. Dirías que Yo hay que creo que seguir con esos entiendo a lo que va. Si es una pregunta, y acá no hay respuestas acabadas, ¿no? Lo que sí me parece que en términos de la foto que hoy nos da la opinión pública, yo vengo hace más de 2 años como investigando este tema, de la foto que tenemos hoy, de la conformación de la opinión pública, podemos dividir como 3 grandes segmentos, ¿sí? Los 2 polos, verde, celeste, y en esos grises, que no son todos los mismos, tenemos algunos que tienen un acuerdo más condicionante, es decir, un acuerdo por causales, y otros que en una primera instancia se demuestran en desacuerdo, pero es un desacuerdo más interpelable, ¿no? Como un desacuerdo que en casos extremos o cuando se los interpela con narrativas de muchísimo dolor o con casos que generan dolor, pueden modificar su opinión. Lo que me parece que en este caso muchas veces, depende de los contextos, definimos estrategias. A veces las estrategias de la polarización, vimos que en el último tiempo son las que, digamos, terminan gobernando la mayoría de las campañas electorales. Es un proceso mundial, no es que la grieta es un invento argentino, somos un renglón en una situación general. Ahora, en este tema, si bien no va a ser un plebiscito y no es la opinión pública la que va a votar si hay legalización o no, la instalación y la incidencia en la agenda pública es importante para la conformación del clima, y esa conformación del clima también va a determinar el apoyo, ¿no? Sobre todo de los que están indecisos. Y en ese punto me parece que para la conformación de un clima más favorable para lo verde, es toda la lucha y la parte fuerte y la radical hizo que pudieras plantar agenda acá. Hoy la polarización no te ayuda, te acorta la distancia con el que te queda por fuera, con el que está gris, y es más, la polarización acerca al gris al celeste, si lo tuviéramos que hablar en colores.
porque el celeste tiene un uso muchísimo mayor del lenguaje del sentido común, se apropia de palabras más simples, más comunes, como la vida, la familia, los bebés, digo, y nosotros estamos disputando ese sentido de lugares mucho más complejos, lógicamente, porque si no, luego invisibilizamos un montón de cosas, pero creo que ahí está el gran desafío. Creo que ahí está el gran desafío, y desde mi perspectiva, pienso que en esta instancia, y que eso no quiere decir bajar ninguna bandera, ni ninguna lucha, mayor polarización, más alejamiento del intento de ampliar un poquito las fronteras de nuestros bordes, ¿no? No sé si se entiende, pero es un tema complejo. Es un tema... En el contexto que estamos, aparte. Sí, no, ni hablar. Y en el tiempo y en la posibilidad de movilización, entre otras cosas, que creo que fue una de las grandes cosas de la marea verde. Tenemos algunas preguntas más en el chat. Ahí te voy a leer. Juan pregunta si es necesario o posible tomar en cuenta la saturación de un tema en agenda, si existe algún punto en el que se puede conocer o algún indicador sobre cuando un tema se agota o deja de generar interés. A ver, no sé si puedo responder como linealmente. Lo que sí sucede muchas veces es lo que nos pasa habitualmente a los que hacemos, sobre todo, yo hago más que nada investigación cualitativa. Pero lo que pasa mucho en la investigación cualitativa es que las distancias o el divorcio, porque me lo llamaría divorcio, entre la agenda de la opinión pública y la agenda publicada, es decir, los medios de comunicación, Twitter y demás, es muy grande y cada vez mayor. Me ha pasado este año, para que sea un ejemplo, y creo que ese ejemplo como responde también en parte. Vieron que pasaba Vicentín a principio de año y que era un gran tema de agenda, como si el gobierno se había equivocado o no, fue un gran tema político, empezó a romper esta idea de convivencia democrática y empezó a que la oposición empiece a tomar los primeros posicionamientos distanciados de Alberto en el marco de la pandemia. Y cuando íbamos a la opinión pública nos pasaba hasta con Vicentín, ¿pero qué es? ¿Es una persona? Como había gente que creía que Vicentín era el secretario de Cristina, porque se acuerdan que en ese momento el secretario de Cristina murió. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la distancia en la agenda es muy grande, y sobre todo en el contexto de pandemia, por momentos lo vemos todavía más. Que los temas que a veces en los que la política le dedica demasiado tiempo no son los temas de la opinión pública. En un momento donde hay una decisión también y un agobio de la cantidad de información, de la negatividad de esa información, y en momentos muy difíciles, donde a veces parecería que la política habla de sus propios temas y no tiene esa capacidad de escucha. Entonces a veces ni siquiera iría a pensar si es que están agotados los temas. A veces son los temas en los que la política habla sola y se habla su propio eco, y no tiene que ver con lo que es la agenda de la opinión pública. Y después a veces sí, hay temas que empiezan a dejar de incidir y te empezás a dar cuenta, básicamente, y por eso me parece que la técnica cualitativa es muy importante, porque vos finalmente en una encuesta que tiene mucha validez para otro tipo de mediciones, pero vos introducís un estímulo, y ese estímulo provocas una respuesta. Entonces, bien o mal, estás generando un posicionamiento rápido de ese entrevistado o entrevistada respecto a ese estímulo. En cambio, en el quali te vas dando cuenta con el termómetro de la medición cómo también a veces empieza a estructurar la conversación pública desde otros lugares que no tienen nada que ver en términos prioritarios. Y a veces hasta te cuesta cualitativamente introducir temas que en la guía tenés que medir, pero que no tienen que ver con el interés de la opinión pública. Y ahí te empiezas a dar cuenta, básicamente, de que ese interés está totalmente diluido. No sé si responde la pregunta o no, pero... Perfecto. Tenemos más preguntas. Adriana pregunta si consideras que el feminismo le aportó algo a la comunicación política o cambió algo dentro de la comunicación política. Sí, creo que muchísimo. En principio, en las formas en las cuales hoy construimos nuestro lenguaje, por más de que critiquemos el uso del lenguaje inclusivo, nos mostremos a favor o no, creo que transversalmente toda la dirigencia, por más de que no hable con incluye a las mujeres a la hora de comunicarse. Por otro lado, hoy lo naturalizamos, pero no vemos ningún medio de comunicación, ni ningún dirigente político, ni ningún ciudadano que hable más de crímenes pasionales.
y hablamos de femicidios, y eso es una ganancia total de la agenda de mujeres, y es enorme, digo, porque cambia totalmente el paradigma. Pensamos las campañas con perspectiva de género, o que no quiere decir que las campañas políticas tengan que llevar a la agenda de género como un tema principal, pero sí hay cuestiones que aprendimos a cuidar en todas sus formas del mensaje, porque el mensaje no es solamente el oral, en las acciones, en las fotos, en los videos, digo, en el intentar de construir los estereotipos, y creo que en eso eso lo planteó el feminismo, y la dirigencia política va corriendo de atrás, pero se da cuenta que tiene que correr en algunas cuestiones, no quizás a veces por convicción, muchas veces sí, y muchas veces para no ser marcados, pero finalmente eso se va haciendo y va construyendo sentidos, y creo que a futuro eso es lo que importa, ¿no? La construcción de nuevos sentidos. Bien, al principio hablaste del lenguaje inclusivo y hay una pregunta sobre cómo consideras la estrategia que se está teniendo con respecto al lenguaje inclusivo. ¿A qué se refieren con la estrategia del O sea, lenguaje inclusivo? así como la estrategia de la interrupción del aborto o del matrimonio igualitario, la estrategia de imponer o de llevar el lenguaje inclusivo a la discusión y en la opinión pública. A ver, ¿qué creo? No es una opinión personal, te cuento qué analizamos qué pasa hoy con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo para determinados sectores, para el activismo, por decirlo de alguna manera, se lo identifica como una acción con sentido. Eso es positivo. Digo, se entiende que no se te antoja hablar inclusivamente, sino que es una acción que intenta visibilizar las desigualdades. Pero hay un problema muy grande todavía, sobre todo con el lenguaje oral, con la E, porque distancia muchísimo al receptor de ese mensaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que apenas un emisor o emisora de mensaje comienza a hablar en lenguaje inclusivo y con E, lo que nos sucede en los entrevistados y en las entrevistadas es que pierden noción y sentido de lo que se está diciendo, y rápidamente el marco que se activa es: ¿estoy a favor o estoy en contra del lenguaje inclusivo? Y ni siquiera recuerdan lo que se dijo. Entonces, tiene muchos problemas hoy para transmitir mensajes. Es seguro que si el presidente, por ejemplo, en el mensaje que graba para anunciar que va a enviar el proyecto del aborto al Congreso, si lo hubiera hecho todo hablando en lenguaje inclusivo con E, se estaría discutiendo de que hable o no con la E y no estaríamos recordando el fondo de ese mensaje. Entonces, me parece que hay determinadas vocerías que hoy pueden seguir intentando dar esa lucha, que hay que pensar desde dónde y desde qué plano se fundamenta, y que está bueno también para nutrir este núcleo duro que hablábamos hoy, pero que gran parte de la ciudadanía lo distancia del sentido del mensaje, y que entonces, bueno, es a tu tiempo, ¿no? Como si fuéramos pensando que ahora, si me preguntás por el ahora, de acá a diciembre, que es la legalización del aborto, yo intentaría darle menos intensidad al lenguaje inclusivo. Como legalicemos el aborto y empecemos después a pensar una estrategia de instalación mayor del tema, porque lo que va a suceder si el lenguaje inclusivo es incorporado como estrategia discursiva para defender el aborto, va a generar rápidamente esta polarización que pretendemos evitar. Bien. Y me estás dando los pies de palabras. Justamente hay una pregunta sobre polarización y también sobre radicalización de los discursos. Adriana pregunta qué puede hacer la comunicación política en pos de bajar los niveles de radicalización de los discursos, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria y económica en donde se necesitan muchos más consensos. Y a ver, me parece que ahí también es poner de vuelta como la comunicación política por delante de las decisiones políticas. Claramente se nota que ya se terminó esa paz prefabricada para la pandemia, y que vamos a un contexto de mayor polarización, pero también lo que vemos en estos contextos de mayor polarización, que no quiere decir que tenga un efecto inmediato en la próxima elección ni en las próximas, es que cada vez va quedando un medio más grande, ¿no? Y finalmente el desafío electoral en algún momento va a ser quién puede pescar en ese centro, quién es el mejor para pescar en ese centro, porque de alguna forma en la polarización los extremos luego se acomodan a las opciones electorales que tienen más afines o en la oferta. ¿Qué quiero decir con esto?
que no sé cuál puede ser la incidencia de la comunicación política, lo que sí está claro que en algún momento también la política necesita como herramienta apelar a poder construir para ese centro, para esos medios, para los que no están en las puntas. Y creo que desde ahí es de donde se pueden pensar como, bueno, las estrategias y desde dónde está para aportar. Lo que sí me parece importante, ya y vamos más en una cuestión de ética o de valores de nuestra profesión, que una cosa es jugar en el campo de la polarización y otra cosa es el de fomentar los discursos de odio, de violencia, que sabemos que una cosa es la polarización en términos de comunicación y otra muy distinta son los discursos que discriminan, que estigmatizan, que fomentan la violencia contra las mujeres, contra otras personas, digo, o contra otros sectores o contra otros grupos. Me parece que ahí es un desafío y hasta un posicionamiento político y personal, o que por lo menos en mi caso lo sostengo y lo mantengo, que esto no es desideologizado y sin valores y sin ética. También está en nosotros lo que estamos dispuestos a proponer y a ejecutar. Entonces me parece que desde ahí se puede jugar en cualquier andarivel político y eso es parte de la apertura y que me parece que es totalmente respetable, pero los límites están dados en los discursos de odio o los que no son de odio, básicamente, ¿no? En los tiempos en los que corremos. Bien, vamos a cerrar con la última pregunta que ya te hicimos un montón. Gisela pregunta, dado que vos durante la charla nombraste la crisis de representatividad política, si conocés o hay algún estudio orientado en opinión pública focalizada en jóvenes y su relación con la política argentina. Sé que Ipsos tiene publicado un quali interesante, lo que pasa que hago la salvedad, está muy bueno, pero es de AMBA, ¿sí? Y tiene una cobertura muy más porteño-céntrica en algún punto, pero que estructura bastante bien cuáles son como hoy las demandas de los jóvenes, las preferencias políticas, cuáles son las demandas que los aglutinan. Ahí me parece que pueden encontrar algo bueno. Y no tengo idea si Latinobarómetro tendrá algo, pero con jóvenes me parece que no. A mí me tocó hacer quali en el conurbano el año pasado con grupos jóvenes, es súper interesante. Digo, esta forma no binaria de ver las cosas, menos prejuiciosa. Y también hay algo interesante porque me tocó compartir un panel, me estoy acordando ahora, en un panel de Fundación Huésped hace unas semanas estuve con Gabriel Bomaro y él está haciendo un análisis no necesariamente, no es una encuesta ni un cualitativo, pero está haciendo un análisis de los discursos de los influencers de la derecha en los sectores más jóvenes. ¿Cuáles son los discursos que se articulan y demás? Lo hace con un SAM, no tengo idea si tiene algo publicado o no, pero bueno, y lo que era súper interesante también, que lo dejo como acá como agregado, que los principales discursos de odio a nivel latinoamericano, no los influencers de la derecha solamente argentina, la cuestión de género era dentro de las principales en la articulación de esos discursos. Entonces ahí él creo que tiene cosas copadas y me parece que si googlean lo de Ipsos, tiene que estar el estudio o notas por lo menos de resultados de ese estudio. Es de el año pasado. Bien, bueno, con esto llegamos al final. Te vuelvo a agradecer, te volvemos a agradecer en nombre de la carrera, a todos y a todas por participar. Recuerden que el viernes que viene va a ser en otro link que les vamos a mandar por mail. Y bueno, simplemente eso, nuevamente gracias y buen fin de semana para todos y todas. Dale, gracias, aprovecho, los saludo a todos, saludo a Lucas que lo estoy viendo ahí. Y nada, gracias a todos, a todas por el tiempo, preguntas, un placer, la verdad. Adiós. Nos vemos.